Claro, ninguno de los equipos contra los que ha perdido pues sería desde luego ninguna maravilla, pero es que encima el Zalgiris de Vilnius está séptimo sobre 10 equipos en Lituania. Esto ha generado un mal rollo en torno a la figura del entrenador que ha deparado una protesta de lo más inusual y de lo más original, que es que se juntaron ahí unos cuantos con maletas, pero además maletas grandes, tipo Samsonite de estas tochas, y en un momento determinado del partido tiraron las maletas al campo. Y parece ser que, bueno, que es una invitación bastante poco camuflada, ¿no?, a que el señor haga las maletas y se vaya, porque parece que la presidenta del club no está por la labor de echar al que además de entrenador es su amante. Anda, fíjate. Ahí hay un twist, ahí hay un toque un poco de romanticismo en Lituania. Hola, hola, atleros y atleras, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a vuestra guía del fútbol más remoto y más recóndito. Digo una semana más, aunque es verdad que hemos hecho un pequeño parón, Jordi Domínguez, porque el fútbol remoto también descansa en verano. Claro, también tiene derecho, ¿no?, el fútbol remoto a descansar, pero es verdad que durante este parón se han producido muchas cosas de las que nos gustan en el fútbol remoto, así que tenemos más historias para nutrir, para rellenar esta nueva temporada, que además viene con novedades que ahora vas a contar, Aitor. Sí, señor, porque lo dejamos en el Atlas 50, que bueno, pues nos sirvió un poco para despedir la temporada con ese doble capítulo que creo que os gustó bastante, atleros y atleras, acerca de las 50 peores naciones a nivel ranking FIFA, ¿no? Lo hicimos un poco también a nuestra manera, en orden reverso, ¿no?, empezando por la peor y luego pues progresivamente subiendo un poquito en el escalafón, pero este Atlas 51 lo que nos va a servir, Jordi, amigos y amigas, es para inaugurar, para cortarle la cinta a la segunda temporada del Atlas. Estaba ahora repasando, por ejemplo, Jordi, que somos ahora mismo, a 5 de agosto de 2025, 1.526 amigos en Spotify, 1.526 seguidores en Spotify. En esta misma fecha del año anterior teníamos 65 seguidores. O sea, imagínate el subidón que hemos pegado. Es verdad que hacía poquito que habíamos empezado, pero bueno, oye, hemos crecido bastante. Somos también 858 en iVoox y casi 5.800 en YouTube. Ya sabéis que nos podéis escuchar en cualquiera de estas plataformas, también en Apple Podcast, en otra que no recuerdo cómo se llama, pero que nos pidieron y que de una manera así un poquito atropellada pues fuimos capaces de implementar. Ya te digo, o sea, un poco una familia que crece, que es verdad que hemos parado para descansar, pero ahora que hemos vuelto, pues ya lo primero. De hecho, ya, Jordi, tú querías haber vuelto la semana pasada. Sí, pero bueno, ya porque tenía ganas de reencontrarme con toda la comunidad que poco a poco vamos creando, porque como dices, el crecimiento ha sido exponencialmente grande. Esperamos seguir creciendo mucho más, obviamente, pero estamos como los niños chicos, ¿no?, que de repente tú dejas de ver 6 meses a niño, sí, y de repente cuando lo vuelves a ver dices, pero si está para hacer la comunión ya, pues un poco el Atlas es también ese tipo de crecimiento el que queremos, el que ansiamos. Sí, sí, sí. Pues mira, precisamente por ahí va a ir un poco el primer apunte que queríamos hacer, ¿no, Jordi? Tú habías dicho que teníamos algunas novedades y la verdad que son novedades buenas, positivas y ojalá que también esperanzadoras en el sentido de poder seguir creciendo, ¿no? Y cada vez pues llegar a más gente que probablemente sean atleros y atleras, pero que aún no lo saben. Esto pasa, esto hay, de vez en cuando te encuentras a gente que dice, joder, pero me acabo de, vamos, ahora repasando el feedback de estas últimas semanas, ¿no?, varios oyentes que decían, acabo de descubriros, ¿no?, he aprovechado el verano para descubrir podcasts nuevos, me habéis salido y, pues bueno, qué bien, qué chulo, tal, lo que sea. Entonces, como es verdad que tenemos esa sensación de que hay probablemente más gente a la que le puede interesar el fútbol remoto, pues nos hemos puesto a pensar y por ahí ha llegado también precisamente la gente de iVoox, ¿no? Que nadie se asuste porque el Atlas va a seguir siendo gratuito. Esto es un poco el punto principal a partir del cual hemos construido un poco la manera de producir un podcast que, la verdad, Jordi, nos lleva algo de tiempo, o sea, nos lleva algo de esfuerzo. Es un podcast semanal, entonces hay que encajarlo. De hecho, hemos conectado contigo, creo que en Eindhoven y en alguna otra ciudad de Europa, pues porque estabas también currando para Movistar. Hay que buscar también los temas, hay que trabajarlos un poco. Es verdad que luego al final, pues bueno, nos ponemos aquí, charlamos y lo pasamos bien, ojalá, ¿no? Pero bueno, es un cierto compromiso, ¿no? Son casi 50 episodios al año. Entonces, la gente de iVoox nos ha dicho, oye, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no distribuís el podcast desde iVoox? Que es una empresa española, por cierto. Es un poco la excepción en el mundo del podcasting, ¿no? Tú ves todas
podcasteras, todas las plataformas, y casi todas son extranjeras, pero cuando llegas a España, ahí hay una seta que es autóctona, que es iVoox, ¿no? Es un poco como la nocilla, ¿no? En todos los países el líder es Nutella, salvo aquí en España, que es nocilla. Entonces nos dice la gente de iVoox, vais a poder pues eso, promocionar y subir el podcast desde nuestra propia plataforma, vais a poder monetizar la public, esto está bien, porque bueno, al final esto es una cosa que a lo mejor ojalá empezáis a escuchar algún spot o alguna cuñita de 20 o 30 segundos, porque eso es algo de dinero que nos cae a Jordi Domínguez y a Aitor Lagunas, y nos van a dar más visibilidad, y sobre todo van a permitir una opción, o nos abren la posibilidad de que a quienes más les guste el Atlas, a los más atleros y atleras del mundo mundial, pues que puedan a lo mejor participar también con una pequeña cantidad de dinero. Ya te digo, sobre todo teniendo en cuenta que el Atlas va a ser siempre gratuito. Todos los capítulos semanales se van a mantener gratuitos en cualquier plataforma. Es verdad que nos han comentado la gente de iVoox, ¿por qué no hacéis un capítulo extra al mes? ¿Vale? Y ese capítulo extra será también gratuito si se escucha desde iVoox. Tendrá un pequeño compromiso económico que vamos a tratar de que sea el mínimo, probablemente serán 1,99 al mes, que ya ves, al final es un compromiso pequeño que no compensa única y exclusivamente ese capítulo en concreto, ese capítulo especial que nos han invitado a hacer, sino que yo creo que lo que viene es un poco a colaborar con el proyecto en general, ¿no? Decir, oye, pues a esta gente se le ocurra y tal. Y esto es un poco lo que nos han puesto encima de la mesa la gente de iVoox. Creo que es una buena opción para poder seguir creciendo. El podcast, insisto, va a seguir siendo gratuito. Lo único que se va a pagar es el acceso en las plataformas que no sean iVoox solamente para ese capítulo especial, excepcional o adicional que hagamos cada mes, ¿vale? O sea, los capítulos normales, rutinarios de cada semana, esos van a ser gratis en cualquier plataforma. Y aquí un poco, Jordi, y atleros y atleras en general, se nos abre la ventana de qué hacer con ese capítulo adicional, con ese capítulo excepcional, ¿no? Tú tienes una pedrada que a mí me ha gustado bastante, Sí, porque la opción bueno, primera podría ser hacer capítulos temáticos, como ya hemos hecho otros. Es verdad que podría llevan ser. curro. Expon tú la visión que más o menos compartimos. A ver, está que más o menos hemos llegado a un consenso de que puede ser una buena idea, también va a llevar trabajo, porque al final va a consistir en que los propios oyentes del podcast de Brazalete propongan un tema que les interese, que nosotros investiguemos y a partir de aquí el capítulo especial verse sobre ese tema que puede ser pues el que varios atleros hayan elegido o uno que nos haya parecido especialmente curioso para investigar y a partir de ahí será un poco un capítulo a la carta, ¿no? Va a ser una especie de OnlyFans pero sin desnudarnos porque nadie iba a pagar por eso, pero igual por esto otro puede ser que a alguien por ahí se le encienda esa bombilla. Oye, me acabas de dar una idea. Igual el nuestro es el OnlyFans, pero el reverso. Es decir, que la gente paga porque nos vistamos, porque nos pongamos más ropa, ¿no? Porque me tape la cara o la Eso. calva, ¿no? Pues mira, a lo mejor Por es ahí una nueva sacamos algo de pasta. plataforma. Sí, Sí, sí. sí, sí. Pues bueno, no sé, dejádnoslo en comentarios, dejádnoslo en el feedback que vayáis dejando en Spotify, en iVoox, en YouTube, como siempre, sabéis que muy agradecidos. Es una de las, probablemente de los motores, ¿no?, que más nos ha ilusionado y que más nos ha animado durante esta primera temporada, en la que obviamente pues lo hemos hecho con muchas ganas, pero también ha habido días en los que, oye, ha costado, pues o llegábamos cansados del curro, o como decíamos, ¿no?, estabas tú viajando, tal. Y siempre molaba el hecho de decir, jolín, pues es que hay gente por ahí que nos está escuchando, ¿no? Gente, además, muy lejos, ¿no? Con chapas de atleros muy remotas y muy distantes, ¿no? Así que, decidnos, si queréis temáticos tipo especial fútbol en islas, por ejemplo, que es uno de los especiales que comentamos para antes del verano y que probablemente vayamos a recuperar incluso antes de lanzar este nuevo plan con iVoox. Este es una opción, temáticas, ¿no? Estos episodios temáticos. Y la otra opción es más tipo consultorio, que a mí me parece que también está bien, ¿no? O incluso se puede mezclar también, ¿eh? A lo mejor hacemos Sí. uno que sea temático y a lo mejor otro más consultorio. Bueno, en cualquier caso, nos mola también abrirlo a la participación de vosotros y vosotras, que al final sois quienes le dais sentido al Atlas. Que sepáis también que los suscriptores de la news se mantiene y además también viene con novedades. Los suscriptores de pago de la news también entrará en vuestra suscripción sin que tengáis que pagar nada más estos capítulos adicionales de los que os estoy hablando, es decir, los 4 gratuitos, uno por semana, más el quinto, ya me entendéis, ¿no? El excepcional del mes, pues será gratuito en iVoox, de pago para todos los que lo escuchen desde otras plataformas, pero estará incluido dentro de la suscripción del brazalete de honor
de la news. Y con respecto a los contenidos en sí, más allá de la duda esta de los capítulos excepcionales, pues por mi parte yo creo que quizá a lo mejor aumentar la sinergia con Panenka, que creo que es una cosa que ha funcionado bien y que tenemos ahí una cosa chula, ¿no? Con gente como Carlos Martín, como Marcel Beltrán, como Roger Churiac, por supuesto, ¿no? Que en un momento determinado pues pueden venir y contarnos alguno de los temas que va en la revista de ese mes. Y luego otro apunte que me he hecho aquí, Jordi, que es el Atlas Live, que también lo hablamos al final de la temporada y que creo que a lo mejor pues entronca bastante con lo que hemos expuesto ahora, ¿no? De estos capítulos adicionales, especiales. Lo primero que tenemos que hacer es buscarle un nombre, pero creo que a lo mejor alguno de ellos puede servir para juntarnos, para juntar a buena parte de la comunidad. Ya hemos dicho que hay atleros y atleras pues, repartidos por el mundo. Creo que podría tener cierto sentido y además la gente de iVoox también lo ha cogido con buena onda. O sea que yo creo que también por ahí vamos a tener apoyo, así que proponednos ciudades, proponednos temas y lo nuestro será cuestión de buscarle un hueco a la agenda. Pues hágase, ¿no? ¿Qué más hay que decir? ¡Expropiese! Pues, oye, hablaba de sinergias con Panenka. Hasta aquí llega un poco el disclaimer, ¿no? De esta temporada 2 que estamos encantados de inaugurar, tanto como para que Jordi haya desenfundado esa camiseta de Etiopía verde chillón, No se que ve además muy tiene bien, pinta de pero... transpirar bien. ¡Oh, madre mía! Estoy pasando un calor aquí. Estoy pasando más calor, Aitor, que un panadero, porque he tenido que cerrar el aire acondicionado y en esta habitación y con el foco... Bueno, puedo acabar como Pandiani en aquella rueda de prensa con el Español, ¿te acuerdas? Hace unos Sí, años sí, que sí. parecía que lo había escupido el mar. Pues yo creo que un poco puede acabar siendo eso. La gente que lo esté viendo en YouTube, cuando llegue al final, probablemente la camiseta que ahora es verde sea verde oscuro porque estará impregnada de sudor. Verde oscuro, casi negro. Y te decía, las sinergias con Panenka creo que tiene cierta relación con, o puede servirnos para dar pie ya al primer contenido puro y duro de esta temporada 2, Jordi, que es un repasito a la Panenka 150, que es un número bastante redondo, que es un especial de verano. O sea, son dos ítems, pero es que encima hay un tercero que es un especial sobre camisetas futboleras, ¿no? Creo que todo un fenómeno a nivel de, no sé, moda social, redes, fenómeno urbano que se llama ahora. A los que nos ha gustado el fútbol, pues siempre nos han molado las camisetas, pero es que ahora le gusta incluso a la gente a la que no le gusta el fútbol. Sí, sí, no, desde luego, y hay un auténtico fervor por la colección de camisetas. Es más, yo ahora me arrepiento mucho de haber regalado algunas que tenía cuando era adolescente y que estoy viendo en algunas webs de venta de productos usados que están por encima de los 500 pavos ahora mismo. ¿Te acuerdas aquella de la Juventus que te enseñé hace algunas semanas aquí Sí, en el Atlas? sí, Pues sí. esa se está vendiendo ya por encima de 300 euros. La voy a guardar como oro en paño a ver si dentro de 10 me pago unas vacaciones con la camiseta. Pero esa era auténtica, no era trucha. Sí, sí, no, no, auténtica. Muy bien. Pues fuiste de los pocos que fuiste a Italia de viaje de estudios y volviste con una camiseta auténtica, también te diré, ¿eh? Yo creo que en mi clase Sí. volvimos todos con truchas. No, no, yo entré en una tienda Full Looker y me gasté 100.000 liras de la época, que eso Claro, es que eran 10.000 pesetas más o 10.000 calas, sí, menos, sí. 60 euros para los nacidos después del 2000. Y es auténtica. La verdad es que se nota que es auténtica porque después de más de 20 años, porque la camiseta, si no me equivoco, es del 94 o 95, me la he puesto algunas veces y está prácticamente como el primer día. Pues como te decía, Jordi, te lo decía, pero tú lo sabes, pero aprovechando que te lo cuento a ti, también se lo hago llegar a todos los atleros y atleras. En esta revista 150 hay, como estamos hablando, es un monográfico. De hecho, es más que un monográfico, porque normalmente Panenka tiene 116 páginas y en esta ocasión hemos hecho una tirada un poquito más grande, son 132, además con un cuadernillo de pasatiempos que además también va bastante bien para cuando estás ahí en la playa aburrido y tal, pues oye, pasatiempos futboleros nunca están de más. Y bueno, hay, en fin, toda la revista dedicada al mundo de las camisetas, al mundo del coleccionismo. Hemos hecho un encuentro entre tres coleccionistas bastante reconocibles, ¿no? Con colecciones bastante más amplias que las nuestras y bastante más preciadas. Gente que se deja mucho la pasta y que conoce exactamente dónde ir a buscar, que reconoce inmediatamente qué camiseta es oficial, qué camiseta es pues un plagio, una copia, una pirata, y como varios elementos que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, una entrevista con Francho Serrano, que es un jugador del Real Zaragoza que tiene una colección de camisetas que básicamente es camisetas del Zaragoza. Fíjate que es bastante poco habitual, ¿no? En estos tiempos de jugadores que cambian
de equipo. Este es un chico que ha podido salir, ha decidido quedarse en segunda división con el Real Zaragoza y que encima está haciendo colección de camisetas históricas de ese equipo. Y dentro de todos esos contenidos que llevamos, pues tú has hecho el armario del horror, que me parece que está Sí. bastante bien traído. El Museo de los Horrores de las Camisetas. Te tengo que decir que de ese número hay muchísimas cosas interesantes, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el mapa de España con todas las marcas deportivas del país, porque yo conocía muchas de ellas, pero no era consciente de que había tantas. O sea, prácticamente en cualquier comunidad autónoma que escojas vas a encontrar una marca de ropa deportiva, algunas de las cuales visten a equipos de élite en España. Y la verdad no era consciente, y es una de las páginas de ese monográfico, de ese número especial de Panenka, el 150, que más me ha llamado la atención. Sí, la verdad que es un trabajo bastante exigente, ¿no? El juntar todas las marcas que en algún momento determinado han vestido a algún equipo que haya pasado por primera división, no actualmente, ¿eh? Cualquier equipo que haya pasado por primera y que haya lucido una marca española, ¿no? Una marca, pues, no sé, tengo aquí, por ejemplo, delante Holubi, ¿no? Que yo, por ejemplo, asociaba directamente con el Real Oviedo. O sea, Holubi, hay marcas que asocias directamente, Zico, pues con el Compos, ¿no? Masana con el Español. Masana con el Español, muy mítica, sí. Pero claro, lo que moló del ejercicio, aparte de, dijéramos, la documentación de estas marcas, es luego también la contextualización geográfica. Es decir, ¿dónde se fabricaban las camisetas Cejudo? Porque Cejudo también sonaba bastante, pero yo no sabía que tenía eran muchas dudas. Claro, yo no estaba cejudo, pero al final, gracias a la revista, pues ahora ya lo sé. Ahí está. El primero de la segunda temporada. Este mapa de España, las camisetas, de las etiquetas, ¿no? De los logotipos de fabricantes que se han asomado a equipos de primera división, lo tenéis en esta Panenka 150, donde, como te decía, tú te has encargado del armario del horror. ¿Y qué te has encontrado ahí en ese armario? Bueno, hay camisetas, la verdad, para dar y tomar, pero obviamente si te tengo que hablar de mi favorita, es la de los caribús de Colorado. Este tema ya ha salido alguna vez aquí, sí, aunque sea de refilón en el Atlas, pero estamos hablando, si alguien no ha visto esa camiseta, por favor que ponga en Google y le va a salir rápidamente. Estamos hablando de una camiseta de un equipo que tuvo una vida muy efímera, tan solo duró un año, en 1978, en la NASL de Estados Unidos. Era un equipo de Denver, del estado de Colorado, de ahí su nombre, los Caribús de Colorado. Pero lo curioso era su camiseta, porque era una camiseta vaquera con los flecos vaqueros y así jugaban. O sea, durante esa temporada jugaron ahí con los flecos en su camiseta como si fueran unos auténticos vaqueros. Tan solo les faltaba el caballo y las botas las botas obviamente de vaquero, no las de fútbol, para completar el atuendo. Y ahora te voy a hacer un crossover que yo cuando he ido uniendo los puntos estaba flipando de que esto realmente fuera así, pero fíjate que empezamos en Denver, vamos a irnos hasta Sudáfrica y de Sudáfrica vamos a acabar en Inglaterra. Y todo por culpa de los Caribous of Colorado y de esa camiseta que es la número 1 en el Museo de los Horrores. ¿Por qué? Porque cuando el conjunto de Denver desaparece, bueno, realmente lo que hace es trasladarse a Atlanta, donde se convierte en el Atlanta Chiefs. Tampoco dura mucho ese equipo, apenas 3 años más. Pero lo curioso es que pero ya sin flecos. ¿Perdona? Ya sin flecos, digo. Ya se le caen los flecos a la camiseta. Se le caen los flecos, ahora eran los jefes de Atlanta y llevaban otro modelo, pero lo curioso es que en esos Atlanta Chiefs jugaba un delantero sudafricano que se llamaba Kaiser Motaung, ¿vale? Kaiser Motaung. Ay, que ya sé por dónde vas, ¿no? Kaiser Motaung fue el fundador en su país de los Kaiser Chiefs, que es uno de los mejores equipos de Sudáfrica. Y el nombre del club surgió de su propio nombre de pila, Kaiser, y del apodo del equipo en el que él jugaba en Estados Unidos, los Atlanta Chiefs, Kaiser Chiefs. Bien. Luego, este equipo sudafricano, los Kaiser Chiefs, y ahí es donde nos vamos a Inglaterra, inspiraría a uno de los mejores grupos de música indie británicos, a los Kaiser Chiefs, que precisamente le pusieron ese nombre al grupo porque el capitán de la época de su equipo favorito, que era Leeds United, era el central sudafricano Lucas Radebe, que había jugado precisamente ahí, en el Kaiser Chiefs. Así que, fíjate, el giro arabesco que toma toda esta historia. De la peor camiseta de la historia del fútbol, de los Caribús de Colorado, acabamos hablando de música de los Kaiser Chiefs y de Lucas Radebe, pasando por Sudáfrica y por un club que también recibió su nombre un poco inspirado por toda esta historia. Y yo creo que el Leeds, ahora no me quisiera equivocar, pero no sé si entra en
en Elland Road, en cada partido, con un tema de los Kaiser Chiefs, o celebran los goles con un tema de los Kaiser Sí, Chiefs, creo que pero hay una celebran con, vinculación súper directa. sí, con el de Ruby, 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 diría que celebran Con el los de Ruby, goles, Ruby, ¿no? Ruby, efectivamente, sí. Sí, O sí, sea sí. que sí, sí, no, pues así es el Atlas, señoras y señores. Si querían una combinación de geografía, historia, aquí música también, desde luego no estética, no es un arte visual, porque la No, página esta es una página durilla. Tú apuestas por los Caribous of Colorado, que es un poco como el atuendo de un actor de estos de, de figurinista de una película del oeste barata, ¿no? De estas que se sí. rodaban en Almería. Un spaghetti Bueno, western. sí, sí, es Sí. un poco el... Sí, sí, sí. Pero bueno, dicho esto, como que no es de lo peor que hay en esta página, porque claro, que me perdonen el Lorca, pero la del brócoli, la del jamón de guijuelo, Mm. la del Palencia también ahí con los músculos como si estuvieses en una clase de anatomía patológica y tal, pues son durillas, son durillas. Pero bueno, ahí está el armario del horror de Jordi Domínguez. Probablemente podrían haber entrado muchas otras. Y por cierto, hay una, la última, que tiene un cierto guiño tufo atlero, porque es la del Harvard que ya hemos contado aquí en el Atlas, Correcto. con esa elocuencia marketingiana, ¿no? de patrocinadores absolutamente en todas las partes de la camiseta, entre ellos, obviamente, nuestro querido Profertil, que no nos falte el Profertil, Jordi. Leí hace poco, por cierto, que han encontrado sitio para meter otro sponsor Han ampliado. en la equipación. Creo que eran los pantalones, porque ya en la camiseta la verdad que queda poco sitio, pero es una barbaridad. O sea, están por encima de la docena de patrocinadores. Es un club muy modesto de Austria, a pesar de que estuvo cerca de ganar la Copa la pasada temporada. Perdió la final contra el Wolfsberger, que ya hablábamos de ello también aquí en el Sí. Atlas. Pero claro, o sea, una cosa es llevar publicidad en pantalones, camiseta por delante, por detrás, mangas, que eso está a la orden del día en todas las ligas y todos los clubes, pero lo de este equipo austríaco es una exageración. Lo del Harberg, es que ya te digo, yo creo que debe estar en 15 o 16 sponsors distintos que van pegados a su equipación. Me recuerda un poco a David Meca cuando hacía aquellas travesías por el mar que le Hmm. plantaban los Sí, logos de sí. Plátano de Canarias y de Polaris Wall y de todas las marcas que le patrocinaban, pero realmente era un hombre anuncio. Hace tiempo que no sé si es positivo el hecho de que no sepamos nada de David Meca, o al menos yo no escucho nada de David Meca. Porque es un tipo que, bueno, que hizo cierta fortuna, ¿no? A principios de Sí, este muy siglo. mediático en su día. Ahora ya, obviamente, yo creo que por edad ya no se plantea ese tipo de retos. Pero si no recuerdo mal, yo un día también tuve esta duda, la busqué y diría que ahora mismo su principal actividad son las charlas motivacionales, que está también muy de Ostras, moda. joder, muy bien. Parece que lo que cantan en Land Road es I Predict a Riot, Ah, pues otro de los otro grandes temas temazo. de Kaiser Sí, Chiefs. sí, Sí. sí, sí. Y con respecto a la cantidad de patrocinadores del Harvard, pues no sé si. Tú dices por encima de la docena, yo no sé si han pasado incluso la barrera de la veintena, ¿eh? Es que es una Bueno, podemos auténtica mirar. pasada. Me suena que lo leí hace poco y realmente, pues sí, le han encontrado hasta algún hueco más a este equipo subcampeón que estuvo a punto de proclamarse campeón de Copa por primera vez en su historia en Austria Mira, y que 17 en el frontal de la camiseta, 5 en los pantalones y uno en los calcetines, o sea, 23. uno en los calcetines también, ¿eh? Sí, ¡Buah! 23 en 2025-26. Pues eso, 23 sponsors, que venga quien quiera y lo supere, pero realmente es una camiseta fea Hmm. de narices, vamos a decirlo así. No es de las que entraría en nuestra colección, Jordi. ¿Es una camiseta de qué marca es? Adidas, es Adidas. Pero bueno, Ujú. es una Adidas de estas de catálogo infame. Sí, bueno, claro, y suerte que has podido ver el logo de Adidas, porque claro, Sí, con tanta publicidad. sí, sí, sí. Mira, yo de hecho precisamente en la 150 de Panenka lo que he hecho ha sido indagar a ver cuál es la primera ocasión en la que una marca, un proveedor técnico, metió su logotipo en la camiseta, que me parece que es como algo bastante sintomático del cambio que se vivió en el fútbol, ¿no? Hablamos muchas veces, ¿no?, de la mercadotecnia, de la comercialización del fútbol, del negocio. Pero es que el fútbol ha sido un negocio desde hace muchísimo tiempo. La primera vez que una marca mete su logotipo en una camiseta de fútbol porque entiende que ya empieza a haber mucha gente que ve eso del fútbol, no solamente en los estadios, sino también
a partir de la aparición de la televisión, ¿no? Es a mediados de los años 60 en Francia. No voy a dar más pistas, pero podéis leerlo en la Panenka 150. Y además lo vinculo también con otra marca que ya hacía mucho más tiempo que se asomaba a las camisetas de los deportistas, que era Lacoste, ¿no? No en el fútbol, pero sí en el tenis. Ya había una presencia de esos logotipos de proveedores a la altura del pecho, así que el fútbol de alguna manera yo creo que lo que hace es mimetizar o copiar o clonar lo que estaba pasando en otros deportes. El Tour de Francia tampoco tardará demasiado en meter también ese tipo de patrocinios, y esto, insisto, pasa a mediados de los años 60, que es cuando empieza a germinar lo que ya durante los 70 y principios de los 80 se va a terminar dando, que es que los equipos de fútbol, en lugar de pagar por las camisetas, que es lo que había sucedido hasta ese momento siempre, los equipos iban a una tienda, compraban un lote de camisetas y con ese lote de camisetas jugaban los futbolistas hasta que se les rompían, ¿no? Y a principios de los 70 se va a generalizar el hecho de que poco a poco sean las marcas de los proveedores las que provean las camisetas, primero gratuitamente y luego incluso pagando, porque, claro, les genera un retorno a nivel de visibilidad brutal, ¿no? Bueno, todo esto está también en la Panenka 150. Yo creo que es una de las cosas que todavía queda verano, Jordi, pero bueno, es una cosa que se puede hacer. Os podéis acercar a un kiosco, a una librería también, comprar la Panenka 150 y encima ya sabéis que lleváis el plus este de los pasatiempos veraniegos, que también está guay. Otra cosa que se puede hacer en verano, Jordi, que es muy adlero, pues estar atento a las fases previas de competiciones europeas. Claro, Estamos es que ahora eso... precisamente grabando mientras está jugando la ida de esta tercera fase, ¿no? de previas de Champions. Pero bueno, yo creo que a lo mejor puede ser un buen momento para que le peguemos un repasón así rápido. Ya te digo, tanto en Champions, en Europa League y en Conference. Por cierto, Champions se juega la final en el Puskás Arena, en Budapest. La de la Europa League en el Besiktas Stadium, en Estambul. Dos países que empiezan a salir bastante, ¿no? En finales, en partidos importantes de UEFA. Creo que son dos países que ahí, no sé, creo que la UEFA tiene buen rollo. Y la tercera final, la de Conference, en el Red Bull Arena de Leipzig, ¿vale? En el estadio del RB Leipzig. Bueno, pues estas son las tres competiciones que se están jugando ya prácticamente desde principios del mes de julio. Ahora estamos en la tercera previa de cada una de ellas. Y, por ejemplo, en Champions, me llama la atención, por no ir un poco a todos los partidos, ¿no? Aparte de que hay un Malmo-Copenhagen, que es el derbi del puente de Öresund, que une esas dos ciudades, es un puente internacional, ¿no? Entre Dinamarca y Suecia. Pero me llama, por ejemplo, la atención el Dinamo de Kiev-Pafos. Primero, me llama la atención por lo que ya sabemos aquí en el Atlas, que nos lo contaste tú, Jordi, que es ese escudo del Pafos. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. El escudo del hombre que iba con armas en un burro. Sí, transportaba armas en un burro, era un poeta, era miembro de EOKA, que era la organización terrorista que se enfrentaba a los británicos que tenían ocupada la isla o colonizada, la podemos llamar como queráis, y trataban de conseguir la independencia de Chipre porque su objetivo último, el de los grecochipriotas, era unirla a Grecia, aunque luego eso no pasó y Chipre acabó siendo un país independiente. Pero bueno, ese poeta, ahora tendría que buscarte el nombre porque de memoria no me acuerdo, es el que su cara sale en el pero de memoria te acuerdas del nombre de la organización, que ya me parece de nota, ¿eh? Sí, pero ya el nombre del poeta es otro rollo. No, hombre, no. Creo que es Evangelis... Hombre, si me dices de memoria el nombre de un poeta greco-chipriota del que hablaste hace 6 meses, tío... No tengo tanta memoria. Aparte, era un poeta, pero tampoco... o sea... Creo que su obra tampoco pasó a la historia de la literatura, más que nada porque tampoco tuvo mucho tiempo para desarrollarla. Si no recuerdo mal, tenía 19 años cuando... ¿no? Sí, 19, 20 años tenía. Pero bueno... Y por eso, ¿no? Porque llevaba armas en un burro. O sea, que el tipo iba, además de poeta, también, además de la pluma, también le daba a la espada, en este caso a la dinamita o las armas, lo que llevase en el burro, que tampoco sé si... Pero bueno, en fin, siga ese burro, ¿no? Dijeron los ingleses y al final al volante iba el poeta este que se lo Evagoras Palicarides, te lo he buscado ahora. ¿Cómo te vas a acordar de Vágoras, macho? No me acordaba, lo he tenido que mirar, pero bueno, que no quede en saco roto, ¿no? Que al final chico perdió la vida por sus ideales. Que sí. Y que sale en el escudo del Pafos. Sí. De hecho, hay una foto de carnet que la podéis buscar en internet, que es exactamente la que han utilizado para meterla ahí en el escudo de este equipo, que por cierto acaba de fichar a David Luiz, al central brasileño.
Total, primer ítem que me llama la atención o que me gusta de este enfrentamiento Dinamo de Kiev-Pafos, porque al Pafos lo conozco porque tú nos contaste en el especial que hicimos, un especial que hicimos sobre escudos, ¿no? Que nos llamaba la atención, pues tú nos trajiste el del Pafos. En aquel momento la gente diría, ¿por qué Pafos? Pues mira, Jordi, tú estabas en lo cierto porque el Pafos luego acabó siendo campeón de Liga en Chipre y ahora está jugando esta ronda previa, la tercera previa de Champions. El segundo elemento que me, bueno, que me gusta o que me atrae o que me acerca al Pafos es la presencia de Juan Carlos Carcedo en el banquillo y de David Goldar en el equipo, en la defensa de este conjunto chipriota que, como te digo, el año pasado, o sea, en 2024 fue campeón de Copa, primer título de su historia, es un equipo tremendamente humilde. Y en 2025 se ha proclamado campeón de Liga. O sea que de repente, ¡pam!, ha salido ahí un equipo que empieza a meter metal en sus vitrinas. Se cargó al Maccabi de Tel Aviv en la segunda previa de Champions y ahora está jugando contra el Dinamo de Kiev. Y aquí es el último punto que me motiva a hablar del Pafos, Jordi, y es que está jugando contra un conjunto ucraniano, nada más y nada menos que de la capital, del Dinamo de Kiev, un equipo como el Pafos, que vale, es chipriota, pero que tiene un peso muy trascendente en su explosión de estos últimos años, por parte de un tal Roman Dubov, que es un empresario ruso, aunque nacido en Hungría y con ciudadanía británica, que es quien compró el club en 2017, quien le ha metido ahí pasta como si no hubiera mañana, a través de su grupo Total Sports Investments. Échale ahí el lazo a ver qué hay ahí. Además va de la mano de otro inversor ruso también relevante e igualmente poco conocido como Sergei Lomakin. Esto también lo dejo ahí para quien quiera investigar un poquito más. Y efectivamente, solo así se explica que un equipo muy humilde, pero muy humilde de Chipre esté jugando la tercera, el penúltimo peldaño antes de meterse en la fase liga de la Champions League, este Pafos, y solamente así se explica con esa pasta de este tal Roman Dubov que hayan fichado, por ejemplo, a un David Luiz, que es verdad que ya estaba de vuelta de todo, pero chico, han fichado a David Luiz. Por cierto, hay otro Dubov en el equipo, porque me ha dado por mirar la plantilla en Transfermarkt, y el otro Dubov juega de lateral y es el hijo de Roman. O sea que, bueno, hay cosas que no pueden faltar. Que este Roman, por cierto, es que estoy ahora recuperando la información de cuando hicimos aquel especial de escudos. Roman Dubov fue dueño del Portsmouth en su día, y en el caso de Lomakin también es dueño del Rodina de Moscú, que estaba en la segunda división rusa entonces y entiendo que seguirá en esa categoría. El Rodina de Moscú, ¿eh? Imagínate tú si esta gente no creo que haya podido viajar a... Bueno, claro, el partido se juega en Lublin, se juega en Polonia. Sí, se juega en Polonia, exacto. Pues no sé cómo habrá sido ahí el recibimiento entre los dos, ¿no? Entre los dos directivos, las dos directivas del partido. Bueno, sí, Fútbol Club Rodina de Moscú. Qué nombre más raro, ¿no? Rodina, sí. Apodo Los Pájaros. Pues bien, esta gente es la que está metida ahí en el Pafos, es la que le está pagando ahí el sueldo a Carcedo, que lo está haciendo muy bien porque ha ganado en la liga, y yo creo que le da un poquito de picante porque no es un duelo ruso-ucraniano, pero casi, ¿eh? O sea, ahí hay pasta, ahí hay rublos, querido Jordi. Y el otro partido que me ha llamado la atención, el otro enfrentamiento de esta tercera previa de Champions, es el Kairat Slovan Bratislava. No por el Slovan de Bratislava. Todos los demás son bastante más o menos usuales. Son equipos como el Ludogorets Razgrad, que tenemos ya archivisto, siempre llegando en verano muy lejos, ¿no? Para meterse definitivamente en la fase antes grupos, ahora Liga de Champions. El RB Salzburgo, Brujas, Rangers, en fin. Niza, Benfica, Feyenoord, Fenerbahce. Ok, pero el Kairat... Ostras, el Kairat no es el representante habitual del fútbol kazajo, Jordi, porque, claro, estamos relativamente acostumbrados a ver al Astana jugar, pues quizá no mejor Europa League, Conference, tal, pero el Kairat yo hacía tiempo que no lo veía y menos en Champions, ¿no? Claro, es que el Kairat, a diferencia del Astana, que fue fundado en 2009, el Kairat es el equipo tradicional, potente, fuerte, clásico de Kazajistán, ¿no? Fue fundado en el año 54, época soviética. Es apodado como el Halik Komandasi, el Team of the Nation, el equipo de la nación. Pueblo, sí. Exacto. Uno más, ¿no? Un equipo más del pueblo. Pero, claro, en el año 97, en Kazajistán, ya Kazajistán independiente, se llevan la capital a una ciudad llamada Akmola, que al año siguiente van a rebautizar como Astana. Claro, en el momento en el que te llevas la capital, supongo que el mismo que decidió eso a lo mejor insinuó que, oye, en la capital tiene que haber un equipo potente que gane cosas, ¿no? Así que el Astana efectivamente en los últimos 10 años ha ganado 7
ligas. 7 de las últimas 10 ligas kazajas han ido a parar a las vitrinas del Astana y al Kairat solamente 2. Precisamente la última, la de 2024, solo por un punto, ¿vale? En el rush final le levanta la liga el Kairat al Astana. Y te gustará saber que este Astana, que está jugando ahora esta previa de Champions, es tan antiguo, insisto, a diferencia del Astana, el Kairat es tan antiguo que su principal logro en competiciones internacionales fue llegar a cuartos de la Recopa Asiática. Porque claro, Kazajistán empezó jugando en la Confederación Asiática, hizo una Australia, en este caso no para ir a Asia, sino para salir de Asia y venirse a Europa, y fue aceptada como miembro de la UEFA en 2002. Un año antes, el Kairat llegó a cuartos de la Recopa Asiática y cayó contra el Esteghlal de Irán. Así que estos son los 2 partidos que me han llamado la atención de la tercera previa de Champions, Jordi. Del Kairat voy a añadir algún dato más bastante freak, porque César Arzo, que jugó en ese equipo hace unos años, hablé con él hace un tiempo, y me habló de este equipo. Y hay una cosa muy curiosa sobre el Kairat, que es que fue el primer equipo ruso, o soviético mejor dicho, soviético, no ruso porque son kazajos, soviético, que conquistó un título continental, pero claro, no un título continental de los que son mainstream. Estoy hablando de la Copa de Europa Ferroviaria, que era un torneo que jugaban equipos que en su día estaban vinculados al ferrocarril, porque el Kairat, cuando nació en el 54, lo hizo como Lokomotiv Almata, que era el nombre de la ciudad de Almaty hasta 1993. Y como sabes, Lokomotiv es un prefijo que va vinculado a los clubes que están relacionados con el ferrocarril. Bueno, se disputaba ese torneo entre equipos que estaban pues con esas mismas características, todos relacionados con el ferrocarril, y el Kairat Almaty fue el campeón de una de las ediciones. Sí, efectivamente. Lo del Lokomotiv Almaty lo había visto preparando antes el apunte sobre el Kairat. De hecho, he visto también que sucedió una cosa extraña, que es que el equipo se separó o se vivió una escisión, tuvo que sufrir una escisión, ¿no? Como muchas veces hemos visto también en otros países excomunistas, en el momento en el que el ministerio uno de los ministerios, creo que concretamente el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Ejército, reclama sus derechos sobre el equipo, y entonces hay una mitad de los jugadores que dicen, no, yo a jugar al equipo del Ejército no me voy. Entonces surgen o se mantienen 2 Kairats desde el año 97, ya con Kazajistán independiente, hasta el 2002, en el que el alcalde de la ciudad dice: los 2 equipos que se vuelvan a unir. Esto es un poco también novedoso. O sea, quiero decir, ya hemos visto escisiones de este tipo en otros países, pero que se vuelvan a unir y vuelvan otra vez a confluir, pues esto es menos habitual. La mala noticia para el Kairat es que a pesar de esa fusión, claro, en poquito tiempo le iba a surgir un rival mucho más poderoso, que era este Astana del que ya hemos hablado. Y por cierto, déjame decirte que Rodina, es que me he quedado con la duda de a ver qué quería decir Rodina. Rodina quiere decir patria en ruso. O sea que este empresario... el tal Sergei Lomokin eran, pues... Sí, debe ser amigo de Putin, ¿no? Yo creo que... En fin, Sergei Lomokin, pues eso, tiene un equipo que se llama Patria en Moscú. Bueno, en la Europa League, Jordi, muy rápido, tenemos al Lincoln Red Imps de Gibraltar, nuestros amigos, jugando contra el Noah de Armenia, otro equipo que quienes hayáis escuchado la primera temporada de Dallas, pues os tiene que sonar, porque el Fútbol Club Noah es el equipo que acaba de ganar su primera liga en Armenia, es un equipo fundado originalmente con el nombre de Artask, que era esa mención o esa alusión a las reivindicaciones armenias en la región de Nagorno-Karabaj, que finalmente ya sabemos, porque también lo contamos aquí en el Atlas, hicimos casi un especial sobre Nagorno-Karabaj, que al final los intereses armenios en Nagorno-Karabaj han acabado fatal. Eso sí que acaba. La temporada pasada ya estuvo en fase de liga... de Conference, o sea, jugó la Liga de Conference, la Liguilla de Conference, y este verano, se acaba de cargar al Budućnost de Montenegro, que no es cargarse tampoco gran cosa, porque ya sabemos que Montenegro es una cosa ahí, es un agujero negro que ahí no compite nadie. El Budućnost ha caído en primera ronda de Champions contra este Noah, y luego el Noah cayó, pero compitiendo bastante contra el Ferencváros, así que está jugando ahora la tercera fase previa de la Europa League contra el Lincoln Red Imps. Vamos a ver cómo se da la cosa. Luego también mola el Rijeka Selburn, el Rijeka, que ya contamos, campeón en Croacia contra el Selburn, Rijeka Palma en la ronda previa en Champions contra el Ludogorets, me tiene aburrido el Ludogorets, y el Selburn contra otro que también se me hace un poquito bola, que es el Karabaj. No sé si a ti te pasa, pero el Karabaj también es un equipo que no me acaba de tal.
Y luego hay otro enfrentamiento que me ha gustado, que es el de Fredrikstad contra Midtjylland, un equipo noruego contra uno danés. El Fredrikstad también quizá a los más atentos y atentas del Atlas os pueda sonar porque lo mencioné en algún capítulo hablando de un equipo que vestía de blanco y rojo porque les había molado mucho hace un siglo, en los años 20 del siglo pasado, cuando Noruega juega contra Polonia y les moló tanto la camiseta o la equipación de Polonia, que al final tampoco es que sea ninguna fantasía, pero bueno, les moló mucho y le pidieron permiso a la Federación Polaca para vestirse como ellos. Efectivamente, el Fredrikstad, que es una ciudad bastante bonita por las fotos que he visto, a 20 kilómetros de la frontera con Suecia, viste de blanco y rojo desde entonces. Es un equipo que en los orígenes del fútbol en Noruega había ganado mucho, 9 ligas, pero que ahora lleva 64 sin meter una liga. Y eso sí, es verdad que ha pasado por segunda, incluso por tercera división, pero el año pasado volvió a la Elite Serien y esta temporada, finales de 2024, gana la Copa Noruega y por eso está jugando en Europa. Y este Fredrikstad, fíjate que ha jugado 9 veces en Europa, ha caído a la primera, en la primera eliminatoria que ha jugado siempre ha caído, salvo en su debut. Su debut fue precisamente en Copa de Europa porque, claro, como te digo, en los años 60 aún estaba ganando alguna liga y su debut fue contra el Ajax y eliminan al Ajax en el año 61. Claro, era un Ajax al que todavía le faltaba un tal Johan Cruyff, que debía de ser en ese momento pues cadete. Así que Fredrikstad es este equipo noruego que está jugando también la tercera previa de Europa League. Y luego, el último apunte que te quería hacer es el del FCSB, que ya sabes, bueno, vamos a ser literales y con arreglo a la ley es el FCSB, es el antiguo Steaua, ¿vale? Por llamarlo así de una manera más casera. Jugó la primera previa de Champions contra el Interclub de Escaldas y salió casi escaldado de Andorra, porque de hecho palmó en Andorra. Pero es que lejos de, en fin, tomárselo un poco más en serio, en la segunda previa de Champions les toca el Esquendilla de Macedonia del Norte y palman 1-0 en Macedonia. Antes del partido de vuelta, el director general del FCSB, un tal Mihai Stoica, dice que el Esquendilla es el peor equipo contra el que han jugado y que no tiene nivel ni de segunda romana. ¿Y qué hace el Esquendilla? Pues que gana también el partido de vuelta y los manda para la Europa League, calentitos. Así que el FCSB ha caído contra este Esquendilla que, según el manager del FCSB, no tiene nivel de segunda rumana, pero se los ha cepillado y ahora está jugando contra el... ¿contra quién le toca el FCSB? Contra el Drita de Kosovo. El campeón kosovar. Pues ojo, ¿eh? Hay una cosa muy bizarra, Aitor, en estas eliminatorias que podría darse por primera vez en la historia de las competiciones europeas, que es que si el Shelbourne palma su eliminatoria contra el Rijeka, caería al playoff de Conference y su rival saldría de la eliminatoria, o sea, sería el ganador del duelo entre el Víkingur de Islas Feroe y el Linfield de Irlanda del Norte, con lo cual, si el Linfield gana y el Shelbourne pierde su eliminatoria, se va a volver a repetir un duelo que ya tuvimos en la primera eliminatoria de Champions, que eso no ha ocurrido nunca, que se produzca, se repita un mismo partido en dos eliminatorias de dos competiciones distintas en Europa, ¿no? En estas previas. Y podría ocurrir este año porque el sorteo así lo ha deparado. Sí. Además de el matiz norirlandés, ¿no? De dos aparte, equipos claro. A cada lado de la frontera. Pues mira, ahora que hablas de Conference, nada, muy rápido. Por un lado tenemos a Santa Clara, a este equipo de las Azores, que está precisamente además midiéndose contra el Larne, otro equipo del que también hemos hablado ampliamente. Bueno, ampliamente, hemos dado un par de toques, ¿no? Sobre este equipo que vivió su particular boom de la construcción en Irlanda del Norte, ¿no? Nos contaste con una inmobiliaria. Red Bricks. Mira, esta sí que me acuerdo, no me acordaba de la... Purple Bricks. Pues no me acordaba que había bricks, pero no me acordaba del color. Total, que menos mal que está jugando contra los del Purple Bricks, que me parece que ya no están, los de Purple Bricks ya han marchado. Ya lo vendieron, lo vendieron la compañía antes de que se hundiera. Son unos tíos muy listos los hermanos que fundaron esta empresa. Evágoras. Ah, no, ese es el de... No. ¿Cómo se llamaban? No, es que se me va. Me estoy haciendo mayor. Hombre, ¿cómo vas a y guardar? se me van las no cosas. retengas tanta basurilla memorística. No puedes acordarte de todo. No, te lo digo. Bruce, los hermanos Bruce. De verdad, Bruce. Bruce Wayne. Que menos mal que les ha tocado contra el Larne,
y no les ha tocado contra el Astana, porque imagínate tú la pecha kilómetros que es desde las Azores hasta precisamente hasta Kazajistán, ¿no? Otro duelo que puede tener reminiscencias atleras es el del Milsami Orei, que también hemos hablado, el campeón moldavo, contra el Virtus de San Marino, otro equipo también del que hemos ya mencionado. Que entre otros tenía Pío Bacari, no sé si seguirá, pero como mínimo el año pasado se proclamó campeón por segunda vez consecutiva con el Virtus en la Liga Sanmarinense. El AZ contra el Vaduz, tenemos al Vaduz compitiendo en tercera previa de Conference. Pero rival complicado, ¿eh? No tiene pinta de que vaya a llegar muy lejos, pero bueno, ahí está. Ahora mismo está compitiendo. Y el Vaduz viene de eliminar a los norirlandeses del Dungannon Swifts, que parece un personaje de, no sé, de alguna peli de Harry Potter o algo así. De este equipo hablamos también, ¿no? Durante el especial tenía una Campeones. abuelita cantante o algo así. Sí, ¿o puede era ser? el equipo que tenía una señora de 82 años que había convertido una canción suya de hacía un montón de décadas en el himno En un no hitazo. oficial del club. Pues sí, el Dungannon Swifts que es vigente campeón de la Copa Norirlandesa y que se ha cepillado al Linfield en la Charity Cup, porque también juega en la Charity en Irlanda del Norte, pues besó la lona contra el Vaduz, un equipo bastante del Atlas. Al Rayo le va a tocar viajar o a las Feroe para medirse con el Kai Klapsvik o a Bielorrusia. Bueno, Contra el Hungría, Neumann de Grodno. hecho, que Bielorrusia no puede jugar, o sea, los equipos bielorrusos no pueden jugar en su país. Sí, correcto. Es verdad, no pueden jugar en su país, pero pueden jugar a diferencia de lo que pasa con Rusia, ¿no? Es un... sí, pero no. Luego tenemos al Beitar de Jerusalén, equipo también ultra donde los haya, muy pero que muy ultra, muy chungo, gente que no quiere a los árabes pero ni en pintura. De hecho, cuando fichó su equipo a 2 jugadores chechenos, amenazaron con quemar la sede del club, y creo que ya en la primera presidencia de Trump hubo el intento de bautizar el club como Beitar Trump Jerusalén, en agradecimiento creo que fue al reconocimiento de Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel o algo así. Creo que fue un gesto así. Bueno, pues esta gente está jugando también en Conference, se va a medir al Riga de Letonia, y cerca de Letonia tenemos al Kauno Zalgiris, que se va a enfrentar con el Arda, nada que ver con el exjugador del Atlético de Madrid del FC Barcelona, Arda de Bulgaria contra Kauno Zalgiris de Lituania. El Kauno Zalgiris no es el Zalgiris. A ver, es el Zalgiris de Kaunas, es decir, relación tiene con el equipo de baloncesto. De hecho, es la vertiente futbolera de un club de básquet, a diferencia de lo que sucede en España y en muchos otros países de Europa. No son los equipos de fútbol los que crean una filial o un equipo de baloncesto, sino que en Lituania es al revés. El deporte fuerte, el deporte rey es el básquet. Y por lo tanto, pues el Kauno Zalgiris es un poco el hijo de ese equipo de básquet. Pero hay otro Zalgiris que es el de la capital, el de Vilna, el de Vilnius, ¿no? Y ese equipo no está en buen momento, Jordi. No sé si lo has visto en redes sociales, pero creo que se ha hecho bastante viral. Es un equipo que, bueno, ha ganado 4 de las últimas 5 ligas lituanas. Se ve que tienen bastante pasta, van bastante bien de dinero. Las diferencias se notan bastante claramente, pero el verano no ha ido bien, porque ha sido eliminado en primera ronda de Champions por el Hamrun Spartans de Malta y en segunda ronda de Conference por el Linfield de Irlanda del Norte. Por eso el Linfield está ahora con posibilidad de volverse a medir con el Shelbourne. Claro, ninguno de los equipos contra los que ha perdido pues sería ninguna maravilla, pero es que encima el Zalgiris de Vilnius está séptimo sobre 10 equipos en Lituania. O sea, está bastante abajo. Y claro, todo esto ha generado un mal rollo en torno a la figura del entrenador, que ha deparado una protesta de lo más inusual y de lo más original, que es que se juntaron ahí unos cuantos con maletas, pero además maletas grandes, tipo Samsonite de estas tochas, de las que traen los guiris a Barcelona, que dices, ¿pero dónde vas con esta maleta para 4 días, no? Pues con esos maletones, y en un momento determinado del partido, en la liga lituana, tiraron las maletas al campo. Y parece ser que, bueno, que es una invitación bastante poco camuflada, ¿no?, a que el señor haga las maletas y se vaya, porque parece que la presidenta del club no está por la labor de echar al que además de entrenador es su amante. Anda, fíjate. Ahí hay un twist, ahí hay un toque un poco de romanticismo en Lituania. Pues esto es lo que te puedo contar de la Conference, querido Jordi. También tenemos al PAX, que también hablaste tú del PAX, ¿no? De este PAX equipo... es el de la central nuclear que está a 100 kilómetros de Budapest y que todos son húngaros, los jugadores del equipo. A mí hay otro equipo de la tercera ronda previa de Conference que también me suscita mucho interés. Ya también ha salido alguna vez aquí en el Atlas, que es el Aras Nachivan, Sí.
que es este equipo que pertenece a una república autónoma vinculada a Azerbaiyán, pero que está realmente enclavada entre Armenia e Irán. Y Y el Turquía. equipo... Sí, bueno, pero Turquía toca muy poquito. Sí. Básicamente toda la frontera la tiene por el este con Armenia y por el oeste con Irán, y sí que al noreste tiene un poquito también ahí tocando con Turquía, que de hecho el corredor que quiere construir Azerbaiyán para conectar Bakú con esa república autónoma, pasando por el sur de Armenia, la intención es que acabe llegando hasta Turquía, que es el gran aliado de Azerbaiyán. Y la movida es que, ¿sabes quién se ha postulado ya para hacer de policía en ese corredor y que no haya problemas? Donald John Trump. Pues el mismo que viste y calza. Sí, No, sí. bueno, no ha sido directamente él, pero obviamente ha sido alguno de sus subalternos que ya ha dicho que si hace falta, que sin problema, que ellos se ponen allí con una bandera y 2 pistolas y el corredor pa'lante que va. Sí, sí, la verdad que me sorprendió cuando lo leí en prensa internacional, o sea, en las páginas de internacional de los periódicos que suelo leer, un breve acerca de este corredor, ¿no? Y de esta república autónoma, y pensé, joder, pues esta república, he hablado yo en el Atlas, ¿no? He explicado en ese capítulo que dedicamos a Azerbaiyán y Armenia, 2 capítulos en realidad casi, ¿no? Que hablamos del tema, que yo sinceramente no controlaba, que había una parte de Azerbaiyán que estaba fuera de lo que es el continuo del territorio nacional, es un exclave que no está conectado por tierra con el resto del país, tienes que cruzar efectivamente pues Armenia o incluso bajar por Irán y un poco ya dijimos en aquel momento que daba la sensación de que el gobierno de Azerbaiyán está agrandado, ha conseguido quedarse todo en Nagorno-Karabaj y ahora dicen, este valle, me parece que es un valle, empezaba por ese, hay un valle entre el territorio, dijéramos, de la República Grande y el de la República Autónoma, que también nos pertenece, y este valle, chico, antes o después tiene que acabar cayendo también a nuestro lado, y parece que Trump se ha puesto, como siempre, de parte del fuerte. Exacto, pues ahí están. A ver si construyen o no este corredor de Zangezur, que así se llamará, pero que tiene toda la pinta de que va para adelante. Y de momento, el Aras de Nakhchivan, que es el equipo representante, el abanderado de esta república a nivel futbolístico, está jugando en Bakú, porque obviamente su estadio no cumple los requisitos de la UEFA, pero ahora mismo en tercera eliminatoria se enfrenta al Omonia de Nicosia y si es capaz de pasar se va a quedar a tan solo un triunfo más de plantarse en una fase liga de competición continental, así que veremos. Te preguntaba antes también por el PAX porque juega contra el Polisia Sitomir, en contra de lo que parece indicar su nombre, no tiene nada que ver con las fuerzas policiales de esa localidad ucraniana, sino que tiene que ver más con la región, ¿no? Polisia, en castellano Polesia, es el nombre de la región, es un poco como el viejo Extremadura de Almendralejo o el no tan glamuroso como el Extremadura Bayern de Múnich, ¿no? Son nombres que llevan la región. Hay un guiñito también que tenemos que hacer, obviamente, no nos podemos olvidar de nuestro amigo Curro Torres, que está muy cerca de poder llevar al Levadia por primera vez a una fase liga. Está ahora mismo enfrentándose al Differdange de Luxemburgo. Si pasa, llegará al playoff y, pues lo mismo que decíamos antes con el Araz Nakhchivan, a tan solo una eliminatoria se quedaría de llevar por primera vez a este club, al Levadia de Tallinn, al actual campeón de Estonia, a la fase final de una competición europea. No sería el primer estonio porque ya el Flora hace un par de temporadas, creo que estuvo en Conference, en fase de grupos, pero oye, desde luego un hito para el Levadia de la mano de Curro Torres si lo consigue, que además tiene a su hijo jugando en el equipo y fue el que marcó el gol del triunfo en la anterior eliminatoria. Hostia, muy mítico, Curro y buen tipo, además, o sea que sí, nos sumamos ahí. Estaba pensando que lo del Beitar de Jerusalén, como les dé por meterse en la fase liga y les toque contra un Besiktas o contra... Se puede formar ahí un pifostio, pero monumental es poco, porque claro, imagínate... los partidos tanto en casa como fuera, da igual, por un lado o por otro, pues puede ahí salir todo lo que está larvándose y todo lo que nos tenemos que ver en los telediarios, en las telenoticias, en los informativos, ¿no? De lo que está sucediendo en Israel, de lo que está sucediendo en Gaza sobre todo, lamentablemente, pero que me imagino que para los de Beitar pues tiene que ser maravilloso, ¿no? Cuando ahora ha dicho Netanyahu que quiere ocupar toda Gaza, pues supongo que es exactamente lo que apoyarán y lo que reforzarán también los ultras del Beitar, que como decimos no sabemos si se va a meter en la fase liga de la Conference, pero si lo hace, pues tiene muchos números de que en algún momento u otro pues pueda medirse o con el Besiktas, con el Istanbul Başakşehir,
con algún equipo a lo mejor también de Kosovo como el Balcani, que es una nación también, son naciones de mayoría musulmana. Sí, yo por ahí lo veo más problemático por países o por clubes de países tipo Albania, que sí que hay una fe musulmana mucho más consolidada. También en Turquía, pero por ejemplo el Besiktas es más representante de la Turquía secular, no tan vinculada a la religión. Así que igual por ahí no Sí. habría tanto conflicto, pero es verdad que el Istanbul Başakşehir sí que representa un barrio que precisamente es el que creó Erdogan en su día, es el que está pues con un grupo de gente con convicciones religiosas mucho más profundas y demás. Bueno, veremos. Esperemos que no pase. Lo mejor, oye, que eliminen al Beitar y te quitas un Sí. problema. No, que a lo mejor yo también he sido así como un poco brocha gorda ahora al tirar posibles conflictos o posibles disturbios si se diera ese enfrentamiento contra un equipo de una nación de mayoría musulmana, pero a lo mejor no hace falta irse o complicarse tanto. A lo mejor simplemente con que jugasen contra un equipo francés, me lo invento, o belga o de Países Bajos, simplemente que el Beitar vaya a esos países ya va a generar Claro, bastante lío. sí, ya hubo problemas, ¿no? El año pasado en Ámsterdam, en una Sí, eliminatoria que jugó, no recuerdo qué equipo era Yeli, pero hubo diría que el Maccabi, bastantes. ¿no? Puede que sí, creo que era el Maccabi contra el Ajax, quizá, Sí, ¿no? Y sí, sí. hubo altercados serios en las calles. De hecho, Netanyahu creo que incluso dijo que iba a enviar un avión para rescatar a los aficionados que habían sido detenidos, o no recuerdo exactamente cómo fue la historia, pero en fin, que ya ha habido problemas en ese sentido anteriormente Sí, y creo que claro, tuvieron que si ser metes... protegidos, ¿no? Porque sufrieron como una especie de algarada por parte de, en fin, de manifestantes o de gente que protestaba, pero que eran, como digo, de Ámsterdam. No sé si a lo mejor con raíces en países musulmanes o no, no hace falta. En cualquier caso, insisto, el hecho de que el Beitar se metiera en la fase liga, pues podría ser complicado. Jordi, yo tengo por aquí ya solamente dos cosas más para acabar, dos cosas de este verano. Uno, que se ha jugado el campeonato nacional más corto del mundo, que es el de Groenlandia, un título para el B67 de Nuuk, El que ha de siempre, derrotado... ¿no? ¿Eh? El de Que siempre. ha ganado el de siempre. Sí, sí, sí. Además ha ganado su rival ciudadano, el IT-79, que tiene un nombre Inuit Timmersofaki, buscadlo si os interesa, un nombre absolutamente Compra imposible de pronunciar vocal. a no ser que seas groenlandés. Y efectivamente ha ganado su tercer título consecutivo y además ha llegado a los 16 entorchados nacionales, con lo cual es el récord histórico de la liga. Y creo que además tiene un punto a favor y es que no habíamos escuchado nunca un gol en groenlandés, Jordi. A Nunca ver. hasta ahora. Bueno, es un poco... El tío luego hace como bastantes... Pero es como muy coral todo, ¿no? O sea, se Sí. oyen varias voces por ahí, incluso una voz femenina No, también. no, son dos narradores. No he terminado de entender cómo es la jerarquía, si es narrador y comentarista, pero la comentarista como que pisa al narrador a la hora de... Porque el narrador es bastante paradito. He escuchado también goles de las semifinales y tal y casi ni te enteras. Y en cambio la comentarista o la segunda voz es más viva, más presente y efectivamente yo creo que le come un poco la tostada. Le he preguntado a la inteligencia artificial si esto que estábamos escuchando era danés o groenlandés. A mí me sonaba que danés no era, pero me ha confirmado, no sé si fiarme, pero bueno, que efectivamente las narraciones en la tele groenlandesa son en un dialecto del groenlandés y ahí está ese gol que no tiene tanto flow como este segundo gol que te voy a... Bueno, gol y jugada que os voy a poner, que creo que a lo mejor probablemente muchos ya habréis escuchado. Mucho flow. Estamos hablando del Ekasi Champs of Champs. ¿Esto te suena, Jordi? Es un No. torneo amateur con los mejores equipos de fútbol amateur de Gauteng, KwaZulu-Natal y Limpopo, que son tres provincias de Sudáfrica. Son las tres provincias que están, diríamos, al norte y al este, ¿vale? Y, bueno, ahí han montado este torneo y resulta que, bueno, hay un equipo que empieza a hacer malabarismos, empieza a jugar como si fuesen los Harlem Globetrotters del fútbol y están 2 minutos haciendo el tonto y al final acaban marcando gol. O sea, que realmente la jugada no tiene desperdicio.
Ojo. PlayStation. Vamos, Shabire. Vamos, Shabire. Bona 7 point ena. Bona 7 point ena yesange. Right now, me la wife will get ho 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 ho. The local Kumbi Blackberry. Ari Chigalesi, ho Ramuvi, and Chigalesa got knitting one on a PlayStation. Bona, Pasengenye. Penichila with this goopy. Bueno, el Guarabarabara este lo dice varias veces también. Seitega, Seiteguisa, Bona, Haule Monatin and Pizza Blackberry. Bona, Mulume Pomi. La fácil la Mampuri, Bayrata Antoina. Se lo pasa en grande el narrador de esta televisión, creo que se llama Super Sports. He dado con la liga concreta esta de Champs of Champs y resulta que era el último partido de la fase de grupos en el que el equipo que está haciendo el memo, está haciendo ahí, pues paran el balón, se acuestan encima del balón, hacen toques así como si tuvieran las piernas de palo, hacen un auténtico show. Es el Mudagashi Fútbol Club de Soweto y jugaban contra el Jukulin. El Mudagashi, que es el que está haciendo el memo en el minuto 87 con empate a 1, ya estaba clasificado para la siguiente ronda y al Jukulin ya le iba bien el empate porque con el empate pasaban a la siguiente, o sea, que realmente les dejan hacer el memo y que se acabe el partido ahí. Lo que pasa es que después de 2 minutos sigue el guara este y al final acaba marcando gol. Guara. Pues este es el narrador, no sabemos cuál es el nombre. Tengo que decir que he dado con la web de Super Sports y han abierto un casting para narradores, o sea que molaría mucho poder meter ahí la nariz a ver si podemos dar con el nombre de este Guara, que hombre, no llega al nivel de... ¡Super! Pero bueno, está ahí. Algo hay en la cantera de narradores africanos. Sí, no, o sea, estoy absolutamente asombrado por el nivel de la narración africana en general, aquí en Sudáfrica, pero ya lo habíamos visto en Etiopía y creo que a ese concurso hay que encontrar la manera de avisar a nuestro amigo etíope, es verdad, a Super, para que mande su currículum y su vida profesional de un giro, porque lo merece. O sea, ese nivel tienen que disfrutarlo en las mejores cadenas del continente africano y creo que Super Sports es una de las importantes, así que ¿Ah, sí? Yo creo que sí, creo que tiene que estar ahí. Pues fíjate que en la página de Super Sports, claro, como supongo que iban a dar el torneo, hacían como una previa, ¿no? Y te decían cada equipo un poco un titular, ¿no? A mí lo primero que me ha llamado la atención es que son equipos de auténticos cachondos porque el primer equipo del que hablan es el COVID-19 Fútbol Club, ¿vale? Luego el Mudagashi, que es el de los artistas estos, decía: actuales campeones de los Philly Games, Mudagashi aportan estilo y experiencia al terreno de juego. Esperen fuegos artificiales. Expected fireworks. Efectivamente, dieron fuegos artificiales y luego hay otro, el Skepe Enketole. Dice: ex campeones y favoritos de la afición, los Chopper Boys son famosos por llegar a los partidos en helicóptero y jugar con mucho estilo. Hombre, bueno, por eso se llaman Chopper Boys, ¿no? Claro, sí, sí. Helicóptero, sí. Llegan en Chopper, sí. Pues Mara Guara, Jordi, feliz segunda temporada del Atlas. Hasta aquí llega este capítulo 51. Dejadnos vuestros comentarios, sugerencias, participación, propuestas de cara a estos episodios especiales que vamos a ir grabando cada mes, que van a ser gratis para todos los que nos escuchéis en iVoox y con una pequeña aportación para los que prefiráis hacerlo desde otra plataforma. Y nada, Jordi, aquí nos espera un año repleto de geografía, de viajes, de historia y también de fútbol. Pues nada, esto solo ha hecho que empezar, así que la semana que viene volvemos con el segundo del año. Venga, hasta la semana que viene, Jordi, atleros, atleras, cuidaos, que vaya bien, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com. Y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.